la gente de cuarto año de la escuela, del ingeniero Huergo. Espero que estén muy bien, que estemos atravesando esto de la mejor manera en la que podamos hacerlo. Eh, y que bueno, que sigamos recurriendo a la literatura para, además de buscar entretenimiento, buscar alguna clave de interpretación sobre nuestra cotidianeidad, que creo que muy bien siempre la puede dar la literatura, otra vez en clave metafórica, no literal, pero siempre nos ofrece algo, eh, alguna forma alternativa de entender lo que nos sucede. Eh, la última clase estuvimos trabajando con Alejo Carpentier. Con ese autor nosotros iniciamos esta parte del programa, la que tiene que ver con literatura latinoamericana del siglo XX. Dejamos atrás ya literatura argentina del siglo XXI. Y la idea para hoy es aproximarlos, proponerles una introducción al segundo de los autores que vamos a ver, que pertenece a esta fase, que es Juan Rulfo. Después voy a contar algunas cosas biográficas y demás. Antes de entrar de lleno en Rulfo, les quería comentar algunas cosas. Bueno, vieron que ya entregué los trabajos de Fierro que tenía, de Martín Fierro, que ustedes me habían mandado. Por supuesto, a los que todavía no lo mandaron, lo pueden hacer. Siempre, digamos, no caducan las fechas de entrega en estas circunstancias en las que estamos. Muy distintas serían las cosas si estuviésemos en clases presenciales, pero en estas circunstancias en las que estamos, en las que a todos se nos complica enormemente llegar con los plazos, todo es bastante más lento. Por supuesto, entreguen cuando puedan. Entiendo que el trabajo sobre Carpentier era un poco más complejo, recibí bastantes consultas al respecto y bastantes dudas, y puede ser que algún que otro reclamo. Puede ser que el trabajo sea un poco más complejo, sí. Lo que les propongo es, bueno, y hacerlo con lo que entendieron. Ahora, como les digo siempre, hacerlo con lo que entendieron después de ver la clase, ¿sí? Las preguntas están orientadas a no solo la comprensión del texto, sino en definitiva, la comprensión también de la lectura que hacemos del texto acá en clase, ¿sí? No es caprichoso eso, no es que yo me encarajino con que ustedes escuchen las clases y demás, sino porque los textos están puestos ahí no solo en función de su contenido, digamos, la idea es que vayamos armando una suerte de historia de la literatura del periodo también, y para eso necesitan sí o sí de mi explicación, ¿sí? O sea, créanme que lejos está de mí que ustedes, o sea, lejos está de mí que ustedes tengan que verme a través de una pantalla, pero me pareció que es la mejor manera de poder, de que ustedes no pierdan eso, que sin lo cual me parece el programa pierde por completo su sentido. Si yo los mando a leer estos textos que además tienen una dificultad bastante seria, accesoria, me parece que los estoy mandando al muere, y además estoy mutilando los textos de unos sentidos bastante importantes. Bien, dicho esto, entonces confío en que me vayan entregando y demás. Mientras tanto, voy haciendo también este video y el próximo, que van a ser sobre Juan Rulfo, como les comentaba. Y primero algunas cosas que expliquen por qué Juan Rulfo es el siguiente autor que vamos a ver, y después algunas cuestiones que nos orienten en tiempo y espacio para entender de dónde sale este tipo, ¿sí? Vamos a leer a Juan Rulfo porque se supone que Carpentier y Rulfo forman como una especie de tándem, de conjunto, que explica el movimiento que va a venir después. El movimiento que va a venir después en la literatura del siglo XX es el más importante que tuvo la literatura latinoamericana, que fue el de lo que se llamó el boom de la literatura latinoamericana. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ese boom que surge en la década del 60 solo se explica teniendo estos dos que son como antecedentes, ¿sí? Los antecedentes del boom, ¿no? Los tipos que un poco hicieron el camino antes. Vimos primero a Carpentier porque aparte Carpentier nos daba una herramienta extra, que es que nos proponía él mismo una lectura sobre qué era Latinoamérica, ¿no? Y eso está muy interesante. No es el caso de Rulfo. Rulfo no fue un teórico. De hecho, bueno, Rulfo, ahora vamos a empezar con la parte que nos toca sobre la explicación de
de su contexto. Rulfo nació en el 1917, y murió en 1986, las dos cosas en la Ciudad de México. Una rareza, van a ver que la mayor parte de los autores que vamos a ver están marcados por, en cierta medida, como la errancia, ¿no? Nacer en un lugar, criarse en otro, morir en un tercer lugar, un poco como habíamos visto en el caso de pasar periodos exiliados, ¿no? Como en el caso de Carpentier. No es el caso de Rulfo, que vivió, si bien tuvo una existencia muy, muy azarosa, o sea, muy marcada también por su contexto y por las desgracias que le tocó vivir, vivió siempre en México, ¿sí? Primero en un pequeño pueblo, que es donde nació, un pequeño pueblo del estado de Jalisco, un estado chiquito del centro de México. Y después en el Distrito Federal, donde tuvo como trabajos, vamos a decir, como grises, ¿no? Como comunes durante buena parte de su vida. Quiero decir con esto que no trabajó de escritor, ni mucho menos. De hecho, tiene una obra muy, muy, muy breve. Solamente 2 libros, que son tan cortos que suelen ser editados de forma conjunta. El Llano en Llamas, que es un libro de cuentos, que es del 53, y una novela muy cortita, una novela, que se llama Pedro Páramo, que es del año siguiente. Esos 2 libros, nada más, que, insisto, forman en general, son editados de forma conjunta porque son muy breves, le bastaron para ser uno de los nombres más importantes de la literatura mexicana del siglo XX, si no el más importante, y uno de los nombres más importantes de la literatura latinoamericana del siglo pasado, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué nada más que 2 pequeños libros pueden significar tanto, estarán tan buenos? Dirán, bueno, los libros están buenos, pero además interactúan de una manera muy intensa con el contexto que les tocó, en el que les tocó ser publicados, y eso también explica en cierta medida el lugar de preponderancia que les corresponde en el conjunto de la literatura, primero nacional, mexicana, y después regional. Bien, y ustedes me preguntarán, pero ¿y a qué contexto se refiere entonces? Siglo XX, México, ¿qué estaba pasando? Bueno, en general nosotros en historia, en la escuela secundaria, no solemos ver demasiado sobre esto, así que por eso decidí hacer como una especie de introducción que tuviese algunos elementos contextuales para entender de dónde surge este Juan Rulfo. Y como les decía antes, ¿por qué 2 pequeños libros, 2 libritos, van a ser tan importantes para el periodo, ¿no? Bueno, por un lado entonces vamos a dividir este contexto en 2 cosas. Por un lado el contexto histórico, ya estaría yo escribiendo mi pizarrón, pero ahora la vida me ha condenado a esta especie de mutismo de palabras. Por un lado un contexto histórico y por otro lado un contexto estético, vamos a decir, ¿sí? O sea, el contexto, qué estaba pasando en las distintas ramas del arte, pero muy particularmente en la literatura para el mismo periodo en México. Vamos a empezar brevemente con algunas cuestiones sobre el contexto histórico. Después vamos a volver igual sobre la biografía, ¿eh? No es que digamos, fue tan chota su vida que no tengo nada para decir al respecto. No, después voy a traer a colación un texto y con él vamos a leer algunas cosas. Bien, si hablamos del siglo XX para el contexto de la República de México, tenemos sí o sí que hablar sobre un fenómeno que marcó a fuego la historia de México, no ya solo del siglo, sino también hasta nuestra contemporaneidad, ¿no es cierto? ¿A qué fenómeno me refiero? Me refiero concretamente a lo que se llamó la Revolución Mexicana, ¿sí? Nosotros por eso decía, es un fenómeno importante, pero que nosotros en general no lo vemos en la escuela, porque no vemos historia de Latinoamérica en la escuela. Una lástima, quizás estaría bueno, algunas cosas se explicarían mejor también con esas herramientas, algunas cosas también de nuestra realidad contemporánea y pasada. Pero bueno, lo cierto es que la Revolución Mexicana fue una especie, es un fenómeno muy complejo de describir, que tuvo lugar entre 1910 y ahí la fecha de cuando termina es un poco difusa, ¿no? La parte más álgida de la revolución, la parte concretamente de la guerra, termina en algún momento de comienzos de la década del 20, pero lo cierto es que los distintos coletazos,
los distintos reacomodamientos que necesitó, que supuso la Revolución Mexicana, duraron hasta entrada a la década del 30. Estamos hablando cerca de 20 años de convulsión total y absoluta en lo que fue la historia de México. Pero no quiero que ustedes entiendan a la revolución. Vieron que cuando hablamos de Carpentier hablamos de la Revolución Cubana, contamos algunas cosas, algunas generalidades. No quiero que ustedes entiendan que la Revolución Mexicana es algo parecido a la Revolución Cubana, ¿sí? Porque no lo es. Lo cierto es que la Revolución Cubana, ¿se acuerdan cuando empezamos con Carpentier? Yo les dije tenía la característica principal de que era una revolución ideológica, es decir, una serie de sujetos que tenían unas cosas en común, decidieron hacerse del poder para instaurar un tipo de forma de gobierno, el socialismo. La historia de la Revolución Mexicana es completamente diferente, ¿sí? Porque en realidad lo que empieza siendo una revuelta política se convierte muy rápidamente en algo que podríamos homologar con una guerra civil, una enorme guerra civil que se vuelve un quilombo superlativo que ocupa más o menos 10 años de guerra, ¿no? De guerra interna en México. De guerra interna en la que muchas veces ni siquiera quedaba claro quién estaba contra quién, ¿no? O sea, hasta ese punto estamos pensando en un quilombo, ¿no? Organizativo y un quilombo también desde el punto de vista ideológico e intelectual. No era gente que estaba reunida, incluso en muchos casos, porque tuviesen algunas ideas en común, ¿sí? Eran muchas veces alianzas exclusivamente militares, muchas veces motivadas por la propia miseria, y la gente se cambiaba de bando todo el tiempo, ¿no? De acuerdo a quién iba ganando y demás. Fue un periodo terriblemente convulsivo, muy complejo y que por supuesto excede mucho las posibilidades del video de esta clase desarrollar, ¿no? Pero ¿cómo se llega? Ustedes se preguntarán a la Revolución Mexicana. ¿Qué es la Revolución Mexicana? ¿Es la Revolución de Independencia? No, no. México había tenido su Revolución de Independencia, como el resto de los países de América Latina, hacia comienzos del siglo XIX, ¿sí? De la misma manera en la que nosotros tuvimos nuestra Revolución Independentista en 1810, 1816, más o menos. De la misma manera, exactamente igual que sucedió en Argentina, que después vino convulso periodo de guerra civil para dirimir qué forma iba a tener el Estado. Bueno, lo mismo pasó en México, ¿sí? Quiero que observen ustedes que no en balde yo hago esta comparación. Además de porque la historia argentina es lo que ustedes estudiaron en tercer año y es porque asumo que es lo que ustedes más conocen y me parece más importante para ustedes arrancar desde lo que conocen, sino porque además quiero que ustedes entiendan que cuando hablábamos de esta especie como de los criterios de unidad de América Latina que proponía incluso Carpentier, a esto también nos estamos refiriendo. A que todos los procesos por los que va a pasar México son muy parecidos, muy homologables, por lo menos hasta cierto punto, a los procesos que suceden en Argentina, pero también a los procesos que suceden en Colombia, en Perú, ¿sí? Digo como para que ustedes vean ¿por qué estamos habilitados a pensar en Latinoamérica como un conjunto? ¿Sí? Porque no es solamente que compartamos una lengua, que compartamos algunas cuestiones culturales, sino que también compartimos una serie de hitos históricos por los que atravesamos de manera conjunta. ¿Sí? Muchas veces por los devenires propios de nuestras patrias, atravesamos de manera conjunta en estas cosas, muchas veces también por la injerencia de otras potencias extranjeras que han querido que así sea, ¿sí? Como las dictaduras que tuvieron lugar hacia la década del 70, ¿no? También en buena parte de la región. Bien, les hago hincapié en esto para que entiendan, digamos, el sentido de hablar de una construcción global, ¿no? De pensar en Latinoamérica como un conjunto. Bien, estábamos con entonces, vino este periodo de guerra civil, en México fue grave, pero no tan grave quizás como acá, no partió tan claramente la sociedad en dos, durante el siglo XIX al menos, y hacia comienzos de la década del 70 del siglo XIX, aparece una figura entonces que va a condensar en sí mismo todo el poder y que va a tener la función de aunar, en definitiva, darle un sentido a la unidad nacional de México. Esa figura fue Porfirio Díaz. ¿Vieron lo que acá hizo la generación del 80? ¿No?
darle como una especie de unidad al Estado, acallando también a sus enemigos y a sus rivales, pero dándole una forma, en definitiva, al Estado, encarando eso que nosotros denominamos como periodo de consolidación del Estado Nacional. Bueno, el que se encarga, esto que acá hizo una generación que se pasaba el bastón de mando, ¿no? Mediante el ejercicio sistemático del fraude, como vimos en Martín Fierro, pero que se pasaban, era el que era presidente en un periodo, era ministro de guerra en el otro, el que era así, ¿no? Era como un grupo de gente que se pasaba entre sí los cargos de poder. Bueno, el tema es que en México no era un grupo de gente, era un solo tipo, ¿sí? Un solo tipo que estuvo en el poder durante más de 30 años, Porfirio Díaz. Eso generó una serie de problemas de gobernabilidad, podríamos pensar. ¿Vieron cómo? Voy a empezar por ahí. ¿Vieron que acá en Argentina nosotros empezamos a pensar cómo se resquebraja la hegemonía de esta generación, de la generación del 80, hacia finales del siglo XIX, y empieza a hacer agua, en definitiva, a comienzos del siglo XX, hasta que tiene que sancionarse la ley 1420, la ley del voto universal, masculino, universal no es universal eso, ¿sí? O sea, solamente la mitad de la población va a pasar a votar, pero bueno, universal, secreto y obligatorio, ¿no? Esa ley que transforma las bases por completo de la sociedad, de hecho, esa misma coalición de gobiernos pierde las siguientes elecciones, ¿sí? Se tiene que sancionar, y eso ustedes lo vieron muy bien en tercer año, por una serie como de presiones, ¿no es cierto? La presión social, que en general eran presiones de sectores que no estaban representados en esta oligarquía gobernante, ¿sí? Pero que habían accedido a formas a distintos estadios de la educación y demás, y que querían acceder también a la administración del poder, en definitiva. Eso que después terminó más o menos coagulando en el Partido Radical. Bien, ¿se acuerdan eso de tercer año? Bueno, eso pasó un poco parecido, un poco antes, en México, ¿sí? Quiero decir, las mismas generaciones que no se veían contenidas en el gobierno, ya no ni siquiera de una sola clase, de un solo tipo, empezaron a exigir participar políticamente, ¿sí? Este Porfirio Díaz siempre era reelecto mediante el ejercicio sistemático del fraude, hasta que en una elección en 1910 pierde. Y era inocultable que había perdido, ya no se podía caretear. Y entonces decide anular las elecciones. Eso genera una especie como de reacción en cadena descomunal que empieza siendo, como les decía al principio, ¿no? Empieza siendo en 1910 un problema del orden de la administración política exclusivamente, y se convierte en una monstruosa guerra civil de todos contra todos, ¿sí? Que dura 10 años. Como ven, claramente la hegemonía de Porfirio Díaz estaba ahí tapando una serie de problemas de fondo que tenían muchas veces que ver con, en definitiva, la administración de los recursos, ¿no? Como suele suceder en todos los casos. Y la administración también, sobre todo, de los recursos naturales. Igual que había sucedido en Argentina, el gobierno, con la generación del 80, el gobierno de Porfirio Díaz había sido un gobierno de enorme concentración de capital, sobre todo enorme concentración de tierras, ¿sí? Lo mismo que pasó acá, sobre todo con la conquista del desierto, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco cuando vimos a Martín Fierro. Mucha tierra, toda la Patagonia, en muy pocas manos, ¿sí? Bueno, algo parecido pasó sucesivamente durante el gobierno de Porfirio Díaz, y eso terminó por hacer eclosión durante este periodo, ¿no? Podríamos hablar 1000 años sobre la guerra, sobre la Revolución Mexicana. Dije guerra y no es casual que lo diga, ¿no? Porque hay muchos historiadores incluso que van como a cuestionar la denominación revolución. Pero bueno, lo cierto es que así la llama la historiografía, ¿no? La Revolución Mexicana. Decía, podríamos hablar un montón al respecto, pero me interesa, a fines de entender el contexto del que surge Rulfo, me interesa más bien que ustedes vean
algunas cuestiones muy generales, ¿no? Se trató de una guerra civil, de una guerra que atravesó por completo a la sociedad mexicana, quiero decir, nadie quedó indemne de la guerra, van a ver la medida en la que la guerra modificó a la vida del propio Rulfo y la vida de toda su familia, que se vio también partida al medio, tenía gente en bandos diferentes, y demás, pero no quiero que ustedes piensen que este pobre Rulfo, el que van a ver la cantidad de tragedias que le sucedieron, es como la excepción, ¿no? Algo, uy, qué mal, la verdad, qué feo le pegó la Revolución Mexicana a la familia de Rulfo, porque no es la excepción. Todos tenían una historia semejante, ¿sí? A eso quizás haga referencia a la idea de una revolución, algo que cambia por completo un orden de cosas. Y no hay nadie en toda la sociedad mexicana que haya salido indemne de esta guerra, ¿sí? Eh, por otro lado, y ahí sí me parece interesante también señalar, también quería comentarles que como resultado de esta guerra, digamos, de este periodo de revolución enorme, se sale muy lentamente, como les explicaba antes, ¿no? Durante toda la guerra del 20 todavía hay un montón de revueltas, hay una hegemonía política que construir. Bueno, ahora ¿quién va a gobernar esto? Que es un quilombo, en definitiva. Y como resultado de ese quilombo, surge una fuerza política que primero se llamó de una manera, después de otra, pero lo cierto es que el mote de esa fuerza política es lo que hoy todavía denominamos el PRI, el Partido Revolucionario de las Instituciones. Justamente a lo que hace mención su nombre es al hecho de que el PRI es como el gran resultado de la revolución, ¿sí? Se suponía que era el partido que iba a venir a poner en práctica los principios y sobre todo las exigencias de los revolucionarios. Y ustedes me dirán, pero si era un quilombo, ¿cuáles eran las exigencias? Bueno, no había tanto acuerdo sobre qué era lo que había que hacer, pero lo cierto es que había algunas cosas que los bandos tenían en común. Una de las más importantes tenía que ver con eh, la reforma agraria, ¿sí? ¿Qué significa en general cuando hablamos de reforma agraria, pero concretamente en este contexto, qué significa la reforma agraria? Dividir ese latifundio, esas tierras, esas enormes cantidades de tierras que estaban en muy pocas manos, dividirlas en muchas manos que las trabajasen, ¿sí? Esa reforma agraria fue probablemente el gran punto, junto con la transparencia democrática, el gran punto en el que estuvieron los bandos de acuerdo, ¿sí? México al principio fue un quilombo, ya les digo, no se entendía bien quién estaba con quién y quiénes luchaban, pero después se fueron estabilizando como 4 bandos durante la revolución, ¿no? Que estaban geográficamente organizados. Un bando en el sur, dominado por más de corte indigenista, dominado por la figura de Emiliano Zapata, a quien seguramente hayan escuchado nombrar, un bando en el norte, en la parte del desierto de Sonora, la parte que está hoy vecina a Estados Unidos, dominado por la figura de Francisco Villa, de Pancho Villa, a quien también seguramente hayan escuchado nombrar, y 2 bandos en el medio que tenían como cabezas un poco más móviles, Obregón, Carranza, etcétera, ¿sí? Tenían, ven, como divisiones geográficas. Todos más o menos estaban de acuerdo en que era necesaria, por un lado, la reforma política, que impidiera que alguien se sucediera en el gobierno durante tanto tiempo y que habilitara a que estas otras clases pujantes entraran también estuvieran en las decisiones de poder. Y por otro lado, en la reforma agraria, que fue como la gran promesa del Partido Revolucionario de las Instituciones, el PRI. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les voy a contar el final de la película. El final de la película es trágico, como suele ser en la historia. ¿Qué pasó? Bueno, el PRI se sostuvo en el gobierno, ya no un tipo como Porfirio Díaz, pero sí un mismo partido, de forma continuada hasta, o sea, nunca perdió una elección, un candidato del partido, desde la década del 20 hasta, creo que el 2002, en el que perdieron una elección presidencial y después volvieron a ganar. Así que
lo de la reforma política está por verse. ¿Sí? Por otro lado, el PRI, que empezó siendo un partido, se lo dice su nombre, que llevaba adelante los ideales de la revolución, empezó siendo, por ende, un partido como de izquierda y terminó siendo un partido neoliberal. ¿Sí? ¿Cómo sucedió eso? No tengo ni idea. No, y bueno, y también una especie como de centro muy álgido de la corrupción que ataca México, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ese pasó con una con una entonces de las exigencias de la revolución. ¿Qué pasó con la otra, con la reforma agraria? Bueno, también fracasó. También fracasó. La reforma agraria, lamento comunicarles que tampoco fue exitosa. Lo cierto es que hubo algunos intentos de fraccionamiento de la tierra. Piensen que buena parte también de la enorme comunidad originaria de México trabajaba y sigue trabajando en buena medida la tierra, pero no tenían esa tierra sobre la que necesitaban trabajar. Y se llevó adelante alguna reforma agraria, pero además de insuficiente, en muchos casos, como en el primer cuento que vamos a leer de Rulfo, fueron de tierras improductivas. ¿Sí? Ustedes saben que además México tiene una enorme porción de terreno que está ocupada por desiertos, unos de los desiertos más importantes de América están en México. Y bueno, también en parte alguna de los periodos de la reforma agraria lo que repartieron en definitiva fue porciones de desierto, ¿no? Eso es lo que nos va a contar Rulfo en el primer cuento que veamos. En este contexto es que ustedes tienen que pensar que surge la figura de Rulfo, ¿sí? En el contexto de cuando México está recién empezando a reacomodarse, en definitiva, reacomodar sus cuestiones políticas, reacomodar sus cuestiones económicas. Bueno, ahí recién pudieron prestarle atención a quién iba a contar todo ese lío, todo ese quilombo, y bueno, aparece la figura de Juan Rulfo, que además logra, por el hecho de que nació en el 17 y empezó a escribir hacia la década del 50, logra dar cuenta como de todo el periplo de lo que fue la revolución, ¿no? Desde la confusión hasta la enorme promesa que significó hacia fines de la década del 20, la instalación del PRI y demás, hasta el fracaso, en definitiva. Logra dar cuenta de como todo ese arco, ¿sí? Todo ese arco es el que podemos atestiguar en la corta pero intensa obra de Juan Rulfo. Eso entonces sobre el contexto histórico. ¿Qué pasa con el contexto estético? ¿Qué estaba pasando en México hacia la década del 50? ¿Por qué va a ser tan importante Rulfo en ese contexto? Bueno, la respuesta, además de por esto que decíamos, porque logra dar cuenta, logra explicar, logra contar en términos literarios toda la experiencia histórica transformadora que había sido la revolución y el fracaso de la misma, también porque surge en un contexto literario, estético, en México, en el que viene a dar respuesta como a dos exigencias diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Hacia la década del 50 en México había como dos corrientes estéticas contrapuestas, ¿sí? Dos antítesis, si se quiere. Por un lado estaban los tipos a los que vamos a denominar de forma un poco generalista, pero vamos a llamar los nacionalistas, los escritores nacionalistas. ¿Qué decían los escritores nacionalistas y los críticos también nacionalistas? Que la literatura mexicana debía comunicar al mundo la verdadera esencia del ser mexicano, ¿sí? Debía comunicar esa esencia y además esas experiencias, esto que decíamos de la revolución, por ejemplo, ¿sí? Debía contarle al mundo qué era México. Eso por un lado. Por el otro lado, había otros tipos a los que vamos a denominar cosmopolitas. Espero que sepan qué significa cosmopolita. Si no, es un buen momento para parar el video y buscarlo. Si estuviésemos en clase lo explicaría yo, pero ahora no me quiero detener en eso. Cosmopolitas, decíamos. ¿Qué decían estos cosmopolitas? Bueno, estos cosmopolitas habían mirado la experiencia en el resto del mundo, muy particularmente en Europa, la experiencia que habían hecho las vanguardias, ustedes deben haber visto algo de eso en tercer año, y dijeron, nosotros tenemos que hacer algo así,
¿sí? Tenemos que ayornar, modernizar a la literatura mexicana. Dejar de hablar tanto del ser mexicano, del campesino que trabaja el campo, y empezar a pensar en términos modernos, usar técnicas modernas para contar esta nueva, para adaptarse a estas nuevas formas de contar que tiene el mundo. Como ven, son dos posturas antitéticas que eran un poco irreconciliables. Otra vez, hago este pequeño paréntesis para algo que van a ver ustedes en el año que viene, en quinto año cuando vean Argentina. En Argentina, para esta época, un poco antes en realidad, había dos posturas antitéticas iguales. ¿Sí? Había unos que decían más o menos lo mismo que decían los cosmopolitas, y había unos que decían, si bien no tenían como el velín con el tema del ser argentino, mostrar el ser argentino al mundo, pensaban que la literatura tenía que ser una literatura política y que tenía que eh, eh, funcionar, trabajar en función de la renovación política, ¿no? Del sujeto, de la liberación del hombre. Bien, hasta ahí entonces ven, digo, esto hago este tipo de asociaciones para que ustedes entiendan por qué hablamos de Latinoamérica, ¿no? Como un conjunto cultural, para que vean que incluso en estas cuestiones también pasamos como por las mismas cuestiones, por los mismos problemas y las mismas como opciones al mismo tiempo. Pero acá viene la diferencia. ¿Qué pasó en México? Bueno, en México apareció Juan Rulfo. ¿Y quién fue Juan Rulfo? Alguien que conformó a los dos bandos, ¿sí? A las dos corrientes. Las dos corrientes se sintieron representadas por la figura, por la obra, breve pero intensa, vuelvo a repetir, de Juan Rulfo. ¿Por qué sentían las dos que estaba haciendo exactamente lo que ellos? Y ustedes me dirán, pero si no eran antitéticas, no eran inconjugables, ¿cómo puede ser que alguien entonces pudiese amalgamar esas dos cuestiones? Bueno, por un lado, la obra de Rulfo conformaba a los nacionalistas porque su contenido era profundamente nacional, como les decía antes. Trataba de dar cuenta de qué había pasado con México en ese tránsito, sobre todo post-revolucionario, qué había pasado con México durante y después de la revolución. Y hablaba además de algo, de una localidad muy pequeña, muy como, a ver, ¿cómo explicarles? Como muy característica del sujeto mexicano, como era el lugar donde él nació, de Jalisco. Entonces, los nacionalistas dijeron, este tipo está haciendo lo que hay que hacer, ¿sí? Pero también los cosmopolitas dijeron, este tipo está haciendo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque decidió contar todo eso, pero con técnicas nuevas, innovadoras, ¿sí? Que muchas veces tenían que ver con lo que estaban haciendo otros autores en otros lugares del mundo, muy particularmente con la narrativa norteamericana de la época, ¿sí? Y ustedes me dirán, tengo la muletilla hoy, ustedes me dirán, ¿cuáles son esas técnicas narrativas innovadoras que entonces tanto conformaron también a los cosmopolitas que dijeron, es por acá que hay que ir? Bueno, vamos a nombrar algunas, que es un poco la intención que tenía también para la clase de hoy, contarles qué técnicas van a aparecer en la obra de Juan Rulfo, que no es que no estuvieran en la literatura de la época, pero que claramente no habían emergido en la literatura regional y sobre todo en la literatura mexicana hasta la década del 50. En primer lugar, perdón, vamos a hablar ahora de cuestiones propias de la literatura exclusivamente. Esperen un cachito. Perdón, me fui a tomar agua. En primer lugar, entonces, lo que tiene que ver con el narrador. La literatura, hasta ese momento, la literatura mexicana, un poco también en consonancia con la tónica predominante en el siglo XIX en el mundo y comienzos del XX, se había visto marcada por el uso y a veces incluso abuso de la figura del narrador, sobre todo de tercera persona, omnisciente, también a veces de primera, ¿sí? ¿Qué es lo que va a proponer entonces la obra de Rulfo? Va a proponer por lo pronto una literatura, si se quiere, sin narrador, en donde las voces de los personajes, o tratando de llevar el narrador como al mínimo posible, ¿sí?
donde las voces de los personajes apareciesen y explicasen por ellas mismas qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Otra vez, no es algo que esté inventando Rulfo, es algo que Rulfo en determinado momento adapta de lo que está sucediendo en el resto del mundo, ¿sí? Ven que no se me pasó esto. ¿Saben por qué? También es porque estoy poco acostumbrada a hablar en voz alta, ¿no? O sea, acá en casa hablamos en voz bajita y se ve que de, hablar, cuando doy clase hablo en voz bastante más alta y ya perdí la costumbre. Entonces por eso me cuesta. Eh, decía, esto otra vez, no era invento de Rulfo, esto tratar de prescindir de la figura del narrador. Había otros autores, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos, que estaban trabajando en el mismo sentido. Por ejemplo, alguien que quizás hayan escuchado mencionar en algún momento, que es Ernest Hemingway. Hemingway, no en sus novelas, pero en sus cuentos sostenía que el narrador estaba de más. No hacía falta que alguien viniera y explicara quién dijo tal cosa o cómo se dio vuelta uno de los personajes. Que simplemente las voces de los personajes debían llevar adelante un texto. Hay un cuento emblemático en este sentido que se llama Los asesinos. Digo porque siempre que aparece lo del narrador, ahí en algún momento alguien lo menciona. En Los asesinos, justamente hay dos tipos que van a matar a alguien, que están charlando en un bar porque están esperando que venga el tipo al que tienen que matar, que es un boxeador. Nosotros toda la parte de la historia que conocemos, la conocemos por boca de los dos personajes que hablan, que son ellos dos. No hay ni siquiera un tipo que dijo Joe, dijo George. No me acuerdo cómo se llaman los personajes, estoy intentando. Pero no hay ni siquiera alguien que dé cuenta de la alternancia de las voces, ¿sí? Es un personaje, otro personaje, un personaje, otro personaje. Y así transcurre la historia. Eso puede parecer, bueno, bastante sencillo visto desde afuera, pero en realidad, cuando uno está escribiendo, eso es un tremendo quilombo de resolver. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago para que el lector no se pierda? ¿Cómo hago para explicarle al lector la forma en la que está diciendo cada una de las cosas que dice? Para eso tengo que tener una gran maestría en el arte del diálogo, ¿sí? O dos personajes que tengan unas voces muy distinguibles entre sí, muy distintas, que hagan eso un poco más sencillo, ¿sí? Lo cierto es que técnicamente no voy a decir una proeza, pero es algo bastante más complicado de llevar a cabo que es, digamos, en esa medida, para los que escribimos, es mucho más fácil usar el narrador, ¿sí? Porque el narrador es en definitiva nuestra voz en el texto, entonces viene a explicar todo lo que los personajes omiten decir. Bueno, la hipótesis de Hemingway y la hipótesis que va a seguir en cierta medida Forn es que el narrador está de más, ¿sí? Es como una especie de sobreexplicación. ¿Dije Forn? No, quise decir Rulfo. Rulfo va a ser... no va a ser tan tajante, van a ver que tiene en algunos fragmentos narrador, pero van a ver que lo va a usar lo mínimo indispensable, ¿sí? Después en el resto de las cosas van a dejar que los personajes sean los que fluyan, hablando, diciendo, ¿sí? Y nada más. Es entonces como primera característica. La segunda característica que vamos a ver. La segunda característica se desprende de esta primera. Justamente como los personajes son los que van a hablar, la característica esencial que van a tener los personajes de Rulfo es la enorme tendencia al silencio. Es como una especie por un lado, ¿no? La marca de lo oral y por otro lado el silencio. Él dice, ahora vuelvo sobre lo oral, pero ¿por qué lo del silencio? Porque Rulfo decía que él trató de ser como naturalista, trató de copiar la forma en la que hablaba la gente del campo, de donde él vivía. Ya vimos nosotros que eso es ontológicamente imposible, ¿sí? No se puede. Pero bueno, lo cierto es que es una pretensión muy de esta época, de la época de la que estamos hablando nosotros, esta idea de copiar exactamente la forma en la que habla la gente. Y él decía, y bueno, y también lo cierto es que del lugar de donde yo vengo, las personas hablan poco. Hablan muy poco. Entonces traté de copiar también eso, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero entonces, ¿de qué están llenas? ¿De qué palabras están llenas? Si van a hablar los personajes y resulta que hablan poco. Bueno,
Eso va a ser lo que vamos a tratar de dilucidar, ¿sí? Bien, eso como segunda característica como de técnica innovadora. Va a dejar que hablen los personajes, va a tratar de copiar la oralidad de esos personajes y va a tratar de copiar también los silencios de los personajes. La tercera de las características que vamos a ver también es una característica como que no es invención de Rulfo, nada es invención. En la literatura todos choreamos todo lo que hacemos lo robamos de alguien, digamos, no hay nada nuevo, ¿no? Lo que hacemos es transformar lo que nos es dado es frase en clave para decir robamos, y convertirlo en algo que tenga un viso de novedad, ¿sí? Pero no hay nada nuevo. Digo, porque si no van a decir, bueno, este Rulfo al final era un chanta. No hace nada distinto de lo que hace cualquiera. Lo que pasa es que lo hizo muy bien, pero no hace nada distinto de lo que hace cualquiera cuando escribe, ¿no? Bueno, la tercera de las características que va a tener la narrativa de Rulfo va a tener que ver con que Rulfo va a estar muy interesado en construir a pie juntillas un escenario para sus cuentos y su novela. Y que ese escenario va a ser siempre el mismo, ¿sí? En definitiva, él va a estar muy interesado en construir el espacio en el que van a transcurrir esas historias. Y esas historias se van a como ir metiendo en un escenario que él pensó a priori. Esto otra vez no es idea de Rulfo, es idea de un tipo al que todos en esa época estaban leyendo y que va a ser terriblemente importante para la literatura latinoamericana, sobre todo la que vino inmediatamente después, que se llamó William Faulkner. William Faulkner, un escritor norteamericano, que tuvo mucha preponderancia para los escritores latinoamericanos de este periodo, había construido una especie, venía del sur de los Estados Unidos, Faulkner, para que se hagan una idea, como de los lugares tipo The Walking Dead, ¿no? Del sur racista, de lo que se llama el Bible Belt de los Estados Unidos, y lo que quiso es plasmar su realidad, la realidad del lugar de donde él venía, en la construyó un espacio en el que sucedían sus historias. Ese espacio se llamó Yoknapataufa. Es impronunciable. Yoknapataufa es todos los pueblos del sur de los Estados Unidos y ningún pueblo al mismo tiempo, ¿sí? Es el arquetipo, ya que nosotros usamos esa palabra, el arquetipo del pueblo del sur de los Estados Unidos de comienzos del siglo XX, donde va a haber una serie de tensiones raciales, por supuesto, donde va a haber un apego muy intenso por las costumbres y demás. Y ustedes dirán, bueno, hasta ahí está bien, hizo una coordenada espacial a la que siempre hacemos mención. Bueno, él fue un poquito más allá, porque en realidad todas sus obras no, pero buena parte de sus obras transcurren en ese espacio, en Yoknapataufa. Y lo que hizo fue como construir una especie de universo. Quiero decir, el personaje que en una novela es el protagonista, porque en esa novela se pelea con su vecino y termina matando a un tercero. En la segunda novela es el vecino del protagonista y pasa de vez en cuando por la vereda, ¿sí? Hay un tercer cuento en el que el que fue protagonista de esta segunda novela es el primo lejano del protagonista de la historia que sigue. Y en algún punto está referida esa historia, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que construye, en definitiva, es como una especie de universo, ¿sí? Un sistema de historias que se vinculan entre sí. Los escritores de la generación de Rulfo, pero sobre todo de los que vinieron después, todos quisieron hacer lo mismo, ¿sí? Todos quisieron construir, la tentación es muy grande, construir nada más y nada menos que un universo, ¿sí? Donde uno pudiera perderse literalmente durante años y décadas escribiendo las historias que imagina en relación a eso. Rulfo va a ser un pionero de eso en América Latina. Va a ser el primero que lo va a hacer con este lugar que por supuesto, como decíamos antes, él dice que es Jalisco, el lugar donde él creció, el pueblo donde él creció del estado de Jalisco, pero lo cierto es que tampoco, no es ese, ¿no? De la misma manera en la que Yoknapataufa es y no es todos los pueblos del sur de los Estados Unidos. Este sería como el arquetipo del pueblo rural de México, ¿no? Durante y después de la Revolución Mexicana. Esa entonces como tercera característica. La cuarta característica que vamos a ver también era una técnica que estaba muy en boga en otros lugares en ese momento, que tenía que ver con
la ruptura del orden temporal del relato, ¿sí? A ver, yo puedo contar un relato de forma que mi relato siga el orden cronológico en el que suceden los hechos, ¿no es cierto? Yo puedo contar que hoy, por ejemplo, voy a contar una historia cualquiera que es solamente para ilustrar. Puedo contar que hoy no me sonó el despertador a la mañana. No me sonó el despertador y entonces yo me quedé dormida, me desperté tarde y salí muy apurada de mi casa. Tan apurada que abrí la reja y no me di cuenta y pisé caca de perro que había ahí. Me entretuve tratando de sacar la caca de perro del zapato cuando perdí el colectivo. ¿Sí? Perdí el colectivo y eso hizo que llegara aún más tarde al trabajo. Puedo contar, ven que ahí hay una serie de hechos, ¿no es cierto? Ordenados, los estoy contando en el orden en el que sucedieron. Pero puedo contar esta misma historia diciendo, por ejemplo, hoy llegué tarde al trabajo, ¿sí? Lo que pasó fue que no me sonó el despertador. Por ende, me quedé dormida. Estaba un poco aturdida, entonces cuando salí rápido de mi casa, abrí la reja y pisé la caca de perro. Estaba ocupada en eso cuando vi pasar el colectivo y, por supuesto, me puse a insultar. Pero también puedo contar la historia de otra manera y decir, hoy llegué tarde a la escuela. Lo que pasó fue que me perdí el colectivo. Me perdí el colectivo porque me quedé entretenida sacándome la caca de perro. ¿Por qué pisé caca de perro? Porque abrí la reja de mi casa muy apurada y no me di cuenta que alguien había hecho que su perro cagara en la puerta de la vereda, lo cual es tristemente muy frecuente en mi casa. ¿Se entiende? Todos esos hechos los puedo contar en orden cronológico o rompiendo ese orden. Hay para eso una figura, ven que tengo el marcador porque estoy muy tentada de escribir. Cada cual sus vicios, ¿no? Los formalistas rusos, que fueron como los primeros críticos literarios sistemáticos del siglo XX, decían que había dos formas diferentes, ¿no? Por un lado estaba lo que llamaban ellos la fábula y por otro lado lo que llamaban la sujet. Uno es la forma en la que los hechos suceden concretamente en la historia y otra es la forma en la que los cuento a esos hechos. ¿Se entiende? Es lo que llamamos la historia el tiempo de la historia, el orden cronológico en el que suceden los hechos, y el tiempo del relato, el orden en el que yo los planteo. Esa diferencia a ustedes ahora puede parecerles bastante pedorra, pero es fundamental, por ejemplo, para algunos géneros literarios. Quiero decir, si yo quiero contar un policial y empiezo diciendo, Martina estaba chateando con un chico por internet. El chico tenía 14 años y quedaron en encontrarse en una plaza. Cuando llegó, el chico resultó que era un viejo. El viejo la violó y la mató y entonces escondió su cadáver bajo una pila de hojas en la plaza. Vino el oficial de policía y empezó a investigar. Empezó a investigar y se dio cuenta, ahí no hay policial, porque no hay intriga, no hay misterio, ¿no es cierto? El género policial no se entiende, y doy ese ejemplo, pero podría dar otros géneros. El género policial no se entiende si no hay una separación entre el orden en el que suceden los hechos y el orden en el que los planteo, ¿sí? Necesariamente el policial comienza cuando dos chicos están jugando en la plaza, uno se cae sobre el pilón de hojas y descubre que hay un cuerpo, ¿sí? Viene el policía y empieza a investigar. Recién al final se dan cuenta de que había un viejo degenerado metido en el asunto, ¿sí? ¿Observan eso? Si no, no hay género policial, básicamente. Bueno, la novelística clásica del siglo XIX, que es el gran siglo de la novela, el siglo XIX, no solo en América Latina, en el mundo, la novelística clásica decía, en general tendía a que el tiempo de la historia y el tiempo del relato fuesen el mismo. O sea, que yo contase los hechos en orden cronológico, ¿sí? Eso fue rompiéndose a medida que avanzó el siglo XX y hacia mediados del siglo XX, autores como Rulfo también trajeron esto de la ruptura del orden del relato como una cuestión esencial a tener en consideración como una característica novedosa, ¿sí? Entonces, esa también va a ser una de las técnicas narrativas que va a incorporar Rulfo a su obra. ¿Qué me queda? Me queda una sola. Sí.
insisto, parece que yo estuviera improvisando quizás, pero yo tengo todo guionado. Todo lo que estoy diciendo lo guiono. Por último, decía, la idea de lo que va a cambiar con la obra de Rulfo también es la visión, la mirada sobre el rol del lector. Hasta el siglo XIX en general se pensaba que el lector era un tipo que decodificaba un sentido que había sido previamente codificado por un escritor. O sea, ¿quién era un buen escritor? Tolstoy. ¿Qué hacía Tolstoy? Tenía una gran imaginación, como tenía además una enorme capacidad técnica, plasmaba esa gran imaginación en un texto. ¿Sí? Ese texto iba a los lectores. ¿Y quién era un buen lector? Perdón. ¿Quién era un buen lector? Esto ya es picazón de garganta de primavera también. El tipo que leía el texto de Tolstoy y lograba hacerse en su mente la misma imagen que tenía Tolstoy en la cabeza cuando escribió, ¿sí? Esa era la conjunción entre un buen escritor y un buen lector. Un tipo que codifica bien y un tipo que decodifica bien. Bueno, durante el siglo XX la mirada sobre qué hace el lector con el libro fue cambiando radicalmente, ¿sí? Sobre todo cambia con la experiencia de las vanguardias de la década del 20 en adelante. ¿Por qué? Porque empiezan a darse cuenta los escritores que en realidad el lector cuando lee hace una serie de procesos que se apropian, en definitiva, del texto. ¿Sí? Le dan un sentido completamente nuevo, lo reorganizan, lo hacen interactuar con su propia experiencia de vida. ¿Sí? Esa visión sobre el lector, que es una visión activa, es una visión relativamente nueva para este periodo. ¿Sí? Y es la visión que va a compartir Rulfo junto con otros autores, como por ejemplo les decía Ernest Hemingway, ¿no? El que mencionábamos al principio. ¿Qué decía Hemingway? Hemingway decía, el texto tiene que ser el cuento, otra vez para la novela he pensado otras cosas. El cuento tiene que funcionar como un iceberg, decía. ¿Sí? Vieron que los icebergs, muestran al aire en realidad una pequeña porción de la masa de hielo que son. ¿Sí? Un 20%. Bueno, Hemingway decía, el cuento debe mostrar un pequeño fragmento de la historia. El resto, lo que en el iceberg es lo que queda sumergido, es tarea del lector imaginarlo. ¿Sí? Por eso, en el cuento Los asesinos, al que hacía mención antes, en realidad hay un montón de cosas que nunca explican los tipos. ¿Por qué lo van a asesinar? Bueno, nosotros podemos suponer, bueno, es un boxeador, capaz que arregló una pelea y resultó que salió mal. ¿Quiénes están pagando eso? ¿Sí? Todos esos son datos que nosotros no tenemos en el cuento, que nosotros como lectores vamos reconstruyendo, si es que queremos hacerlo, ¿no? Por supuesto. Pero se supone que la buena literatura debería nosotros motivarnos a trabajar activamente sobre el texto y a dotarlo de unos sentidos completamente nuevos. Bueno, eso también va a aparecer en la obra de Rulfo, que va a estar plagada de una palabra que nosotros vamos a ver mucho para los autores de este periodo. Va a estar plagada de elipsis. Las elipsis son las cosas que yo no cuento, no digo, ¿sí? Que dejo libradas a la imaginación del lector. Y ojo con esto, la imaginación del lector, un lector activo no es un lector que imagina cualquier batata, lo que le pinta sobre el cuento, ¿no? Es una imaginación controlada, ¿sí? O mejor dicho, una imaginación guiada, ¿no? Imagina determinadas cosas sobre el relato, ¿sí? Bueno, les dejo para que lean, porque me parece que ya la clase se me fue un poco larga. Pensé que iba a ser algo muy breve, ¿vieron cómo me suele suceder? Y en realidad no lo fue. Pero les dejo para que lean el texto de Juan Forn, que les va a contar algunas cositas más sobre la biografía de Rulfo. Y que es muy lindo y además ustedes van a poder ver varias de las cosas sobre las que hablamos acá, de las técnicas estas a las que hacíamos mención, las van a poder ver reflejadas ahí en el texto. ¿Sí? Bueno, que estén muy bien, cuídense. Yo también espero cuidarme. Esta tos, espero que no sea coronavirus. Ustedes se ríen, pero no sé ustedes, pero yo ya tuve como 5 o 6 veces coronavirus, ¿no? En el transcurso de todo este tiempo tuve como 5 o 6 veces. Ya me curé, me enfermé, varias veces. Bueno, espero que estén muy bien, que se cuiden y por supuesto cualquier duda que ustedes tienen,
me escriben, ¿sí? Me escriben que yo en la medida de mis posibilidades voy a tratar de, de, de contestarla la duda, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver, entiendo que el trabajo de Carpentier fue más difícil, pero bueno, ustedes también ya están cerca de pasar a quinto año. Debo proponerles a ustedes, debo subirles la vara y proponerles que estén a la altura de ella, ¿sí? Eh, bueno, cuídense, sigan esforzándose y nos vemos prontito.